el proceso de la inmunidad innata, es decir, la primera parte. Ya vimos cómo se defiende el organismo contra los patógenos extracelulares, tanto en la parte de la inmunidad innata como la inmunidad adquirida. Ahora vamos a ver la parte de los patógenos intracelulares y su defensa en la inmunidad innata. Entonces, los patógenos intracelulares, pues su nombre lo dice todo, son intracelulares obligados. Habitualmente estos patógenos, la mayor parte son virus, pero existen algunas bacterias que también son intracelulares obligados y algunos parásitos, inclusive hongos, que necesitan vivir dentro de una célula para poderse replicar. Pero casi siempre cuando hablamos de patógenos intracelulares nos referimos a los virus. Esos, por definición, no pueden vivir fuera de una célula mucho tiempo. Debido a que tienen que estar dentro de una célula, vean lo que dice aquí, no son accesibles a los anticuerpos, ¿ok? Esto es algo que debe de permear en ustedes, son los que van a llevar la ciencia nueva a los lugares donde vayan y van a ver que existe todavía como ese pensamiento. El anticuerpo tiene alguna relevancia o importancia en lo que sería la inmunidad contra virus y la verdad es que no. O sea, sí tiene importancia, sí, pero no, pero poquita. ¿Entienden? O sea, el que tú tengas anticuerpos contra COVID no necesariamente te va a garantizar que efectivamente no vas a volver a desarrollar la enfermedad. Puede ser, y suponemos que tener anticuerpos altos correlaciona con la presencia de linfocitos CD8 altos también, y esos sí son importantes contra las infecciones virales. Pero realmente el anticuerpo tiene una pequeña ventana de oportunidad para poder bloquear al virus. Una vez que entra a la célula, ya el anticuerpo pues, no se le puede pegar y por lo tanto pues ya no tiene ninguna función. Ahí la función se desarrolla es por parte de los linfocitos CD8. ¿Okay? Por lo tanto, la respuesta contra patógenos preferencialmente es una inmunidad mediada por células, más que por anticuerpos. Entonces, es algo importante que tenemos que... Si nos vamos a las células más importantes de la inmunidad innata que tienen función contra patógenos intracelulares, pues destacan por mucho los natural killer. Claro, están también los fagocitos, los macrófagos también pueden fagocitar células infectadas por virus, pero el natural killer es de suma importancia, ya que el natural killer sí detecta cualquier mínimo cambio en una célula, lo elimina. Entonces, el natural killer anda como ese mercenario psicópata por todo nuestro organismo y si detecta a una célula que se ve un poco rarita, como que está infectada, inmediatamente la elimina. Quizá no estaba infectada la célula, pero si se veía rara, igual la va a eliminar. Entonces, una célula infectada, con mayor razón, el natural killer la elimina. Y el natural killer forma parte de la inmunidad innata, que sí que no tiene memoria. Puede eliminar varias células que estén infectadas por COVID-19, pero no lo va a recordar. Es decir, cada vez que se enfrente a COVID-19, Natural Killer vuelve a montar la misma respuesta con la misma velocidad y la misma intensidad. No varía. A diferencia de los CD8, que eso sí, forman parte de la inmunidad adquirida, van a montar una respuesta cada vez mayor cada vez que se enfrenten al mismo patógeno. Pero Natural Killer y fagocitos no, son parte de la inmunidad innata y recuerden que esta es como los caballeros, no tenemos memoria. Las bacterias intracelulares, cuando, o patógenos intracelulares, no necesariamente bacterias, virus también, cuando penetran dentro de una célula, expresan algunas proteínas de superficie o hacen que la célula exprese algunas proteínas de superficie como ligandos de faz que generan que sean fácilmente reconocidos por macrófagos y CD8 y que por la vía de activación de la cascada de la apoptosis, la vía de los ligandos de la muerte, pues en un momento determinado puede ser inducida esta célula infectada a un proceso de apoptosis. Habitualmente, la inmunidad innata no es muy buena respuesta contra virus. De hecho, la que es más o menos buena la respuesta contra virus es la inmunidad adquirida, pero la innata no. Habitualmente el virus brinca fácilmente la inmunidad innata, ¿verdad? Y luego lo podemos ver con COVID. No le es suficiente el macrófago y el natural killer, sus sistemas de defensa para poder evitar que alguien sea infectado por el SARS-CoV-2. Realmente el que se tiene que
tirar el tiro de eliminarlo es la inmunidad adquirida a final de cuentas. Leo. White blood cells, called macrophages, lead the body's cell-mediated immune response by engulfing and digesting foreign invaders. Combining peptide fragments from the invaders with some of its own proteins, the macrophage builds a patchwork of antigen complexes on its surface. When smaller white blood cells called helper T cells encounter the macrophage, those with matching receptors bind to its surface. These helpers then multiply and secrete chemicals which call different cells into battle, especially the cytotoxic or killer T cells. The macrophage, or an infected cell, activates only those cytotoxic cells with receptors that match the antigen complexes. Stimulated by chemicals from the helper T cells, these killer T cells rapidly divide into an army of clones, all designed to fight the specific invader that triggered the response. When killer cells dock with an infected cell, they bombard it with lethal toxins, then move on in search of other targets. Bien, entonces el video que estábamos viendo básicamente es un video de la activación de los linfocitos natural killer ante la presencia de una célula infectada por virus. Entonces, dentro de las células de mayor importancia para la eliminación de patógenos intracelulares de la inmunidad innata, el natural killer. Ahora pasaremos a la inmunidad adquirida. La inmunidad adquirida sí es, en general, buena para eliminar patógenos intracelulares, pero si ustedes me preguntan qué se le facilita más a nuestro sistema inmune, pues por mucho eliminar patógenos extracelulares. Nuestro sistema inmune está como bien fortificado para eliminar patógenos extracelulares, pero los intracelulares siempre se le complican. Pero a la que más se le complica es a la inmunidad innata. La inmunidad adquirida todavía tiene un poquito más de armas, por así decirlo, para eliminar patógenos de tipo intracelular obligado. Y una de las células más importantes en la coordinación de la respuesta contra patógenos intracelulares de la inmunidad adquirida es el CD4. Mucho, muy importante el CD4. CD4, lo vuelvo a repetir, sería si pusiéramos en un equipo de fútbol americano el quarterback, si pusiéramos en un equipo de fútbol soccer sería el mediocampista, si pusiéramos en un equipo de básquetbol sería el que mueve la bola, si lo pusiéramos, no sé, podemos poner en béisbol sería el pitcher. Es decir, el CD4 es el central ahí de la situación. Sin CD4 simplemente no hay coordinación de la respuesta inmune. Tan es así que uno de los virus que característicamente tiene tropismo, es decir, le gusta infectar a los CD4, el VIH, le da en la torre cuando infecta a los CD4 a la columna vertebral prácticamente del sistema inmunológico. Y de ahí las consecuencias tan graves que veíamos, pues cuando recién nació el VIH. A mí me tocó vivir la época en que no existía el VIH. Qué loco, ¿no? Así, pues, qué viejo, ¿no? Realmente, no hace tanto tiempo. Cuando yo tenía aproximadamente unos 7 años, no existía el VIH. No había ocurrido que bueno, a lo mejor sí existía, porque muy probablemente la aparición del VIH ocurre más o menos entre los años 50 y 60. Bueno, ya veremos cuando veamos la clase de VIH. Probablemente ya existía, pero no había llegado como tal al continente americano. Por lo tanto, pues no había en teoría nadie infectado por VIH. Y luego me toca ver a mí que de repente aparece el VIH. Y pues toda la parafernalia que genera en relación a esto, no es por asustarlos, pero la pandemia del VIH va más de 30 años, 40 años. Es decir, la pandemia del VIH nunca desapareció. Simplemente la empezamos a ignorar porque ya sabíamos que se evita utilizando preservativo, que se evita no compartiendo jeringas con personas que no conoces,
que si te detectan el VIH y te lo tratan a tiempo, tienes una gran probabilidad de sobrevivir. Eso al inicio cuando ocurrió, créanme que era casi lo mismo que ahora. La gente decía, oh, no, pero preservativo, ¿cómo vamos a usar eso? No, no vamos a poder. No, pues que si no lo usabas tenías alta probabilidad de que te contagiaras, nada más. Eso era todo. Y antes pues no había tantos medicamentos como hay ahora que nos ayudan a hacer combinaciones bastante adecuadas que pueden hacer que el paciente dure décadas con su VIH y se muera de otra cosa, pero no del VIH. Antes no, el tener VIH pues era prácticamente una sentencia de muerte. Estamos hablando que de 100 que tenían VIH, pues probablemente 90 iban a fallecer en los siguientes 10 años si no había un tratamiento, no se iniciaba un tratamiento adecuado. Es una mortalidad mucho más alta que el COVID, pero obviamente con una progresión muy lenta, una fase latente muy larga. Entonces, bueno, una de las características es que le gusta pegarse a los receptores de tipo CD4. ¿Okay? Esos CD4 son cluster of differentiation o proteínas que habitualmente están en los linfocitos helper. Pero también hay otras células que pueden tener ese marcador, no nada más los helper. Las situaciones que son sumamente importantes desde ese punto de vista, y la otra es que los linfocitos CD4 o TH ayudadores tienen como especialidades. Existen muchos tipos, pero los más comunes o conocidos son los de tipo TH1 o TH2. TH1 en general da las respuestas de la inmunidad contra patógenos intracelulares. Entonces, despierta lo que es la inmunidad contra patógenos intracelulares. Las respuestas de TH2 están dadas por linfocitos que en general despiertan la respuesta contra parásitos. ¿Sí? Pueden ser extracelulares o intracelulares, pero la especializada, la respuesta especializada o el CD4 especializado en despertar respuesta contra patógenos intracelulares es el TH1. Es importantísimo que se diferencien bien. Hay muchos tipos, decía yo, los más comunes que se conocen, los que se describieron, pues era el TH1 y el TH2. Yo, por ejemplo, cuando me tocó llevar inmunología en la Facultad de Medicina, pues nada más existían el TH1 y el TH2. Posteriormente reencontraron a los T reguladores, apenas empezaban a descubrirlos. Luego, ya más adelante, cuando ya llevé lo que sería la especialidad de inmunología, encontré que ya tenían el TH17 por ahí, luego un TH22. Y seguramente en el tiempo van a seguir habiendo más THs. Y cuando yo en 50 años siga dando clases, pues a lo mejor les voy a decir a los alumnos, oh, tenemos otros. Voy a seguir agregando números. ¿Okay? Pero ahorita, en la actualidad, los que están bien identificados son los de tipo TH1, los de tipo TH2, los T reguladores y los TH17. Todos son CD4. Cuando no se han diferenciado en su especialidad, se les denomina TH0. Si ustedes los ven en el microscopio, son exactamente iguales, no hay ninguna diferencia. No hay forma que ustedes puedan diferenciar en un microscopio un CD4 de tipo TH1 o un CD4 de tipo TH17 o un CD4 de tipo TH. En el microscopio se ven exactamente igual. La única forma de diferenciarlos es con citometría de flujo o midiendo el tipo de interleucina que producen. Un CD4 que se vuelve especialista en respuestas celulares se denomina TH1. Esas respuestas para patógenos intracelulares están mediadas por interleucina 12, interferón gamma, pero también interleucina 2, interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa. Esto cita la respuesta contra patógenos intracelulares, entre ellos contra los virus. Por eso, la mayor parte de las respuestas de los CD4 en COVID-19 son de tipo TH1. Se ha visto pacientes que no generan respuestas TH1 en COVID, sino que generan respuestas TH2, tienen una mayor mortalidad. Esta respuesta no les sirve para patógenos intracelulares. Por otro lado, las respuestas TH2 son generadas por interleucina 4, interleucina 2, pero esos linfocitos CD4 se especializan en producir interleucina 4, 13, que activan a todo el grupo de células encargadas de eliminar parásitos. Sin embargo, cuando estas células se activan y no están presentes los parásitos, lo cual les ocurre a algunos pacientes con atopia. Atopia quiere decir A privativa de topos, lugar, fuera de lugar.
pero que realmente en la actualidad se maneja como un término sinónimo que nos habla de que hay en la familia antecedentes de alergia. Entonces, cuando yo digo alguien tiene atopia, estoy hablando de que en su familia hay alergia. Entonces, si tenemos un paciente que en su familia hay alérgicos, seguramente esa persona, sus CD4, tienden a responder con linfocitos TH2. Y esos son los responsables de producir reacciones alérgicas como el asma, la rinitis. Pero recuerden, el TH2 está involucrado para atacar parásitos extracelulares. También es una respuesta involucrada en la generación de anticuerpos. Por otro lado, si lo que tenemos es una infección por hongos, entonces el linfocito CD4, TH0, se va a especializar a hacerse TH17. Va a producir interleucina 17, interleucina 21 y 22, que son citocinas que van a estimular a los tejidos donde está el hongo, que tengan ciertos cambios y hagan más difícil al hongo poder proliferar en los tejidos. Entonces están relacionados con la respuesta contra hongos, pero también con la respuesta contra bacterias de tipo extracelular. Si ya se van a dar cuenta, mira, pues hay algunos que son de tipo de respuesta extracelular. Sí, este y este son extracelulares, pero este es para bacterias y este es para parásitos. El TH17 también se encarga de atacar hongos. Por último, hay un tipo de CD4 que se denominan reguladores, que estos producen factor de crecimiento beta, interleucina 2, interleucina 10, que son citocinas, si recuerdan el diagrama que poníamos la diapositiva donde están las citocinas más proinflamatorias y más antiinflamatorias, este generalmente produce citocinas antiinflamatorias y tiene la función de calmar a los CD4. Cuando los CD4 empiezan a generar sus funciones de coordinar las diferentes respuestas, el patógeno ya lo eliminaron, es el encargado de decir, bueno, ya, ahí estuvo, ya eliminaron al patógeno. Dejen de producir citocinas, ya cálmense, ya no es necesario alocarnos. Entonces son los relacionados con la tolerancia inmunológica, también con la homeostasis de los linfocitos para que ya no se sigan replicando y la regulación de las respuestas. Todo esto, este tipo de respuestas surge de lo que la célula dendrítica o el macrófago le presentó al CD4. El macrófago y la célula dendrítica pues son los primeros en tener contacto con el patógeno. Son los que destruyen al patógeno y se lo presentan al CD4 y le dicen, ok, esto es lo que tenemos, necesitamos una respuesta. Y en base a eso, el CD4 decide a dónde se va. Ahora sí, que como veo doy, dependiendo de lo que me presenten aquí, es la respuesta que yo voy a poner. Una vez que el TH0, que todavía no ha decidido hacia dónde irse, y de irse hacia TH1, ya no hay vuelta atrás. Ya un TH1 no se puede convertir en TH2. Y un TH2 no se puede convertir en TH1 porque las citocinas que producen son excluyentes. Ya veremos cómo actúan en ese proceso de exclusión. Y se llama esto compromiso inmunológico. Se comprometen a una sola vía, una sola forma de ser. ¿Cuáles son aquellos disparadores que generan esta activación de los linfocitos CD4? Pues decíamos, pueden ser infecciones por bacterias, virus, parásitos, pero también pueden ser toxinas, pueden ser alimentos, cacahuate, durazno, manzana, guayaba, plátano, tomate y aguacate. Algunos alergenos polínicos, polen del mezquite, polen del encino, de la capriola, pastogramo, pategallo, del amaranthus, que es el en fin, ustedes nombren uno. Algunos medicamentos como quinolonas, sulfas o la penicilina, que es muy poco alergénica. Cuando se pega la albúmina humana, se vuelve entonces ya una conjunción de actinoacarreador y ya se vuelve alergénico. O algunos autoantígenos, como en enfermedades autoinmunes, como en el caso del lupus, ¿verdad? El DNA nativo. En fin, todas estas sustancias pueden ser reconocidas por un macrófago, fagocitarlas y luego presentarlas en complejo mayor de histocompatibilidad al CD4 para que se decida hacia dónde está. Decíamos ayer la importancia de que sí sea una respuesta adecuada. Cuando la respuesta de los CD4 no es la adecuada para el patógeno que se está presentando y eso ocurre por alguna razón, hace respuestas que no son las adecuadas, pues entonces tenemos enfermedades que se desarrollan. El Mycobacterium leprae, al igual que el Mycobacterium tuberculosis, es un intracelular obligado, requiere crecer dentro de las células. Por lo tanto, se requieren respuestas de tipo para poderlos eliminar. Si en un momento determinado llega el Mycobacterium y el paciente desarrolla
respuestas de tipo TH1. Entonces puede ser a lo mejor que le dé lepra, pero le va a dar una lepra que se llama tuberculosa, es una lepra leve. Inclusive puede el paciente no notarlo. Lo veremos cuando veamos la clase de lepra. Y después, posteriormente se puede aliviar, se puede quitar. A lo mejor el paciente ni notó la infección. Pero cuando la respuesta no es TH1, sino que ante la presencia de un Mycobacterium, el CD4 se equivoca y se va hacia TH2. Entonces va a generar una respuesta que inhibe a los macrófagos, curiosamente, que favorece la presencia de anticuerpos, los cuales no sirven de nada porque el Mycobacterium ya está dentro de una célula. Los anticuerpos, ¿para qué los queremos? No van a poder eliminar a las células infectadas. Por lo tanto, el macrófago se sigue reproduciendo dentro de las células infectadas y entonces empieza a dañar los tejidos. Y vemos esas úlceras en las narices, en los dedos, que prácticamente la persona se está descarnando como zombie viva. Es las lepras que escriben en los pasajes estos tan elocuentes de la Biblia, vamos a decir, es parecidos al periódico Alarma, ¿no? Entonces, son muy dramáticas esas descripciones bíblicas. La Biblia está describiendo ahí, son pacientes con lepra, los cuales Dios los castigó generando en vez de una respuesta TH1, dijo Dios, voy a generar que estas personas pecadoras hagan respuestas de tipo TH2 ante el Mycobacterium, porque Dios sabe mucho de inmunología. Entonces, y eso les genera inmediatamente una lepra. Entonces, en general, las personas que hacen una respuesta inmune adecuada no se infectan de forma crónica con el Mycobacterium leprae. Y afortunadamente la mayor parte de la gente no hace una respuesta inadecuada, hacen respuestas adecuadas. Pero hay un porcentaje pequeño de las personas que sí hacen respuestas inadecuadas y esos son los que van a desarrollar la lepra. Por eso es que mi punto de vista es que la lepra realmente es una deficiencia inmunológica, no tanto una infección. Casi es infección, pues, pero maltratada por parte de nuestro sistema inmunológico. Y bueno, esta es la gráfica de la aparición de los tipos de respuestas. Una vez que inicia un proceso infeccioso, la primera respuesta que se genera en gran cantidad es la respuesta de la inmunidad innata. Si esto logra controlar la infección, a veces no tiene que pasar al siguiente punto, que sería la respuesta de la inmunidad adaptativa. A partir del día séptimo, lo que va a predominar más es la respuesta de la inmunidad adaptativa o adquirida. Y esta, pues, en general, casi siempre, en el mejor de los casos, logra erradicar la infección hacia el día 14. Entonces, al principio predomina más la innata y después, a partir del día 7, predomina más la adaptativa. Pero no quiere decir que la innata se desaparece y se va. Y dice, ok, ya es el día 7, yo ya chambié, solo le toca trabajar a la inmunidad adquirida, yo ya me voy a descansar. No, o sea, están las dos inmunidades trabajando constantemente y en conjunto. Más que al principio predomina más la innata y posteriormente va a predominar más la adquirida, pero ambas siguen trabajando. Es más, desde el principio ya está la reparación del tejido también. Eso es algo que hay que entenderlo porque la inmunidad no se presenta como viene en el libro. En el libro la diseccionamos para poderla estudiar, pero en la vida real así no se presenta la inmunidad. En la vida real la inmunidad es una mezcolanza de todas las respuestas. Nosotros las diseccionamos para que ustedes puedan entenderla un poco más, o yo la pueda entender un poco más y podérselas explicar. Estoy seguro que el punto es que la mayor parte de ustedes la va a entender a final de cuentas mejor que yo, inclusive esa es la idea. Bueno, hay mecanismos de evasión bacteriana, quiere decir que hay formas en que la bacteria pues no se va a quedar ahí esperando a que llegue un macrófago con cara de Pac-Man a quererla fagocitar y eliminar nomás porque sí. Obviamente que la bacteria va a oponer resistencia a esa situación o el patógeno. Y entonces tienen algunas maneras de evadir al sistema inmunológico. Específicamente hablando de bacteria, y esto es importante, porque cada patógeno tiene su forma de evadir al sistema inmune. Ya lo veremos cuando veamos respuesta inmune contra patógenos bacterianos, respuesta inmune contra virus, respuesta inmune contra hongos, respuesta inmune contra bacterias. Cada uno tiene su forma de evadir que ha desarrollado con el tiempo. Algunas maneras se parecen, algunas formas de evasión y son medio parecidas entre el virus y la bacteria, no tendrían por qué no serlo. Algo que es parecido entre el virus y la bacteria es la variación antigénica. Tanto los virus como las bacterias pueden mutar su material genético para que las proteínas de superficie las varíen
y no sean tan fácilmente reconocidas por el sistema inmunológico. Algunas bacterias incluso inhiben la activación del complemento. Otras son resistentes a la fagocitosis. Inclusive algunas que son catalasas positivas, decíamos, inhiben el estallido respiratorio. Por otro lado, ¿verdad? Tenemos que las bacterias intracelulares, aquellas que ya están dentro de la célula, algunas inhiben la fusión del fagosoma con el lisosoma para que no se forme el fagolisosoma y poderse escapar el estallido respiratorio. Alguien que hace muy bien eso es el micobacterio. También el micobacterio inhibe el estallido respiratorio. Cuando el macrófago va al pulmón y ve que llegó el micobacterio y dice, ya te encontré, ahora te voy a fregar. Y lo fagocita, el macrófago dice, ya fregué, ya me comí este. Pero lo que no sabe es que el micobacterio dice, ahora ya estoy dentro de donde quiero estar. Realmente lo que quería el micobacterio era meterse dentro de una célula y lo logró al ser fagocitado por el macrófago. Y el pobre macrófago piensa que va a unir el fagosoma con el lisosoma y toma tu unión del fagosoma con el lisosoma. No ocurre. Y entonces empieza a reproducir el macrófago, se queda como que, ¿what? ¿Qué está pasando? Y el mismo macrófago empieza a entrar en estrés. Y cuando empieza a entrar en estrés, los macrófagos alrededor dicen, no, esta célula ya está fregada, fagocita. Luego ese también no puede y otro, y es cuando empiezan a formar la célula de Langhans o multinucleada, que son intentos de varios macrófagos de fagocitar al macrófago que no pudo hacer el estallido respiratorio. Y esos intentos crónicos van generando un granuloma, que es la expresión crónica de una evasión del sistema inmunológico de tipo intracelular. Entonces, bueno, era importante. Entonces, si hacemos un resumen, yo podría haberles puesto esta diapositiva el día de ayer, nada más, ya ustedes la leían y se acabó la clase. Si hubieran perdido de esa exposición a lo que oyeron, o los detalles, ¿ok? Pero realmente aquí se resumen todo. La inmunidad contra patógenos extra y intracelulares, en ambas ocurren inmunidad innata e inmunidad adquirida. Pero contra los extracelulares, la importancia, pues son cosas que se le pueden pegar al que está ahí afuera de una célula. Se le pueden pegar colectinas, complementos, lisosimas, pero también lo puede fagocitar de repente un fagocito. Si no lo pueden eliminar estos, entonces entra en acción la inmunidad adquirida. La inmunidad adquirida para patógenos extracelulares, ahí sí son importantes los anticuerpos. Son muy importantes porque los optimizan y permiten fagocitarlos fácilmente. Neisseria gonorrhoeae, streptococo, estafilococo, los que ustedes quieran, patógenos extracelulares. Los intracelulares, en general, nuestra respuesta innata no es muy buena conteniendo a los intracelulares. Los intracelulares obligados, casi todos son virus. Pero de repente, si los pueden controlar a través de los natural killer, que detectan células infectadas, y los macrófagos que se fagocitan células infectadas. Pero cuando se brincan a la inmunidad innata, los patógenos intracelulares que siempre lo logran, entonces lo importante contra patógenos intracelulares, miren quiénes son los CD8. Entonces ahí es donde ustedes dicen, bueno, doctor, ¿y por qué entonces en vez de andarles midiendo anticuerpos a los pacientes que tuvieron COVID, por qué no les miden mejor niveles de CD4 y CD8? Porque para empezar, necesitarías medir CD4 y CD8 de centros germinales, porque los que te interesan son los de memoria, y esos no andan circulando. En centros germinales en ganglios y en médula ósea. Tendrías que biopsiarle al paciente un ganglio, o tendrías que biopsiarle el ganglio y la médula ósea. Luego buscar centros germinales. Luego sacar las células de los centros germinales y hacerle citometría de flujo. Y en eso detectar niveles de CD8 específicos contra COVID-19, lo cual es carísimo y súper complicado de hacer. O sea, si ir al laboratorio a tomarse sangre ya es complicado, ahora imagínense lo otro que les acabo de decir. Entonces la gente entonces van al laboratorio y se hacen sus anticuerpos, los cuales miren que tienen que ver contra la inmunidad intracelular. Esos tienen que ver con la respuesta humoral de patógenos extracelulares. Pero como ya dijimos, todas las respuestas se generan al mismo tiempo. No quiere decir que los virus no puedan desatar la formación de anticuerpos. Sí la desatan, pero no es muy importante porque el anticuerpo tiene un periodo de ventana muy corto para poder detener al virus antes de que se le meta a una célula. Entonces, pues sí, algún anticuerpo por ahí bloqueará el COVID, pero realmente es muy poco lo que puede hacer el anticuerpo para defender al sistema inmunológico contra el COVID. Más importante la labor del CD8. Pero sí, obviamente, va a haber anticuerpos contra COVID. Y esos son los que se miden en sangre.
Y nosotros queremos suponer que entre más anticuerpos haya, también más inmunidad de los CD8 o más CD8 también moren. Es como una suposición, es como un acercamiento. Eso es para que se den cuenta de lo que hablan los anticuerpos. Realmente no están hablando de nada inmune, pero la gente se clava con la onda de que no tengo anticuerpos, me va a volver a dar COVID, o ay, sí, ya tengo anticuerpos, ya estoy protegido contra el COVID. ¿Caso? Pues el anticuerpo ni te protege contra el virus. Por una bacteria, pues vamos de acuerdo, pero contra el virus. Una medición totalmente inespecífica de la actividad del sistema inmune. Por eso yo les digo, no se clavan con el anticuerpo que tiene, que los tengas o no los tengas, eso no es garantía de nada. No, ¿cómo? Pues no, porque es un virus. Tendrías que medir CD8. Seguros que sí los tienes, pero pues ¿para qué los mides? Ya te dio COVID, síguete cuidando. No te ha dado COVID, pues cuídate el doble. Ya te vacunaste, sigue usando cubrebocas. Ah, pero entonces ¿hasta cuándo? Hasta que todos les haya dado o todos, la mayor parte estén vacunados. Pero ¿y después? Pues después nos quitamos el cubrebocas. Ah, pero nos podemos infectar. Claro, virus, ni modo que tu anticuerpo brinque de la nariz y bloquea el virus así en el aire para que no entre a tu vía respiratoria. No se puede. Doctor, maldito COVID. No, todos los patógenos es igual. Sarampión, rubiola, varicela, todos, lo mismo. Pueden llegar a tu vía respiratoria. Lo que pasa es que ya no desarrollas la enfermedad porque tienes memoria inmunológica. Esto de CD4 y CD1. Pero y entonces puedo infectar. Sí, pero ya no va a tener importancia porque si el otro también está vacunado o ya le dio, pues ya también tiene memoria inmunológica. Entonces ya no importa que traigamos o no cubrebocas. Pero sí, a final de cuentas, el no usar cubrebocas, pues es una forma de transmisión de muchas cosas. Ay, doctor, pues siempre utilizaremos cubrebocas. Bueno, entonces, pues nunca vas a besar a nadie, ni ya no va a haber embarazos, ni nada, porque todos vamos así, tener sana distancia. Pues no, o sea, es un riesgo, la vida es un riesgo. Claro que debe ser un riesgo calculado, yo también estoy de acuerdo en que no nos vamos a aventar a lo loco, pero, o sea, ni nos vamos a ir de antro quitándonos cubrebocas, pero tampoco nos vamos a traumatizar. Eventualmente, pues no nos tendremos que quitar, cuando ya la mayor parte de la gente esté vacunada. Y hablando de vacunación, eso es una generalidad, porque todavía no es el tema de vacunación, ya tendremos un tema completo, 3 días de vacunación, ¿ok? La vacunación como tal es la administración de un agente infeccioso, vivo o atenuado, o un componente del microbio, y luego, qué loco, ¿no? Aquí yo ya la voy a tener que modificar, esta diapositiva ya no me sirve. Ahora le voy a tener que poner o un material genético que logre replicar una parte del agente causal para que se produzca una respuesta inmune que produzca protección, pero no la enfermedad. ¡Holas! Ya se modificó. Durante 8 años esta definición sirvió, ya no. La inmunidad cambia. Hay cosas yo de inmunología que yo les enseñé en el 2014 y que los del 2016 ya no se parece a lo que les enseñé en el 2014. Hay temas nuevos. Por ejemplo, inflamasomas fue un tema que no se vio hasta el 2016, porque realmente apenas se iba desarrollando. Y los del 2014, 15 y 16 no vieron inflamasomas, pero ya los del 17 y 18. Y ya ustedes, pues ahora vamos a tener que hablar de las vacunas de RNA, que eso no lo vieron todas las otras generaciones. O sea, la inmunología va cambiando. Por eso es importante. Miren, si existe un procedimiento que realmente haya cambiado la historia de la humanidad en relación a muertes, no es ni la técnica quirúrgica de la laparoscopía exploradora, ni es tampoco la técnica para reducir la fractura de no sé qué madres, ni tampoco, no. Sí, eso salva vidas, pero es una cantidad bien pequeña. Si tú comparas eso al número de vidas que ha salvado solamente la vacunación. La vacunación es el procedimiento médico que por mucho, pero por mucho, ha salvado más vidas. Más que los antibióticos, más que los procedimientos quirúrgicos, más que todo. Lo que más salva vidas es la vacunación. Vean, por ejemplo, el número de casos que tenían antes, ¿verdad? De la vacunación de difteria, por ejemplo, en Estados Unidos, cada año, 206,000 casos. Estas son cifras del 2009, pero yo les podría poner aquí 2021. Pero ciertamente que tengo que actualizar. Ya sale Lavas ahora, en mayo, la nueva edición. Haré las nuevas gráficas de Lavas. Pero es lo mismo, 0 casos. Pasar de 206,000 y niños que se morían de difteria, ojo.
no nomás tenían difteria. La difteria tiene una mortalidad por ahí del 45%, entonces más o menos sáquenle el 40%, 206,000. Puede tener difteria, pero ahora en 1921 no había ni antibióticos. Lo que sería el sarampión, lo que serían las paperas, la tosferina, polio, que era gravísima, la polio producía la parálisis de niños y la muerte también, 0 casos de polio. De hecho, ahora México ya dejó de producir, va a dejar de aplicar la vacuna contra la polio. Entonces le tocó todavía 3 dosis, pero no porque estamos flojos y digan, pues que ya qué hueva andar aplicando la de la polio. No, lo que pasa es que se empezó a erradicar la polio. Y acuérdense que la vacuna de la polio es un virus atenuado, es una vacuna bien antigua. Es un virus atenuado, de hecho. Entonces había casos en que ese chinche virus atenuado de repente cumplía el efecto, porque la polio es vía oral, de generar la reacción inmune, pero cuando los niños la desechaban, porque la vacuna se desecha por la vía digestiva, pañales en su popotita, muchos de esos pañales iban a tiraderos de basura y luego por ahí se contagiaban algunos otros niños con esa vacuna de la polio, curiosamente. Ese virus se reactivaba y estaba en el ambiente e infectaba a niños. Teníamos infecciones de niños por el virus de la vacuna de la polio. Entonces, para evitar esto, como ya realmente los virus salvajes de polio ya no hay, pues se va a descontinuar la aplicación de la vacuna de la polio con miras a disminuir aún más el número de casos y poder decir que ya está erradicada de la faz de la Tierra. Sería la segunda infección viral que se erradica de la faz de la Tierra. La primera fue la viruela. La segunda, y ya no hay más, ¿eh? O sea, eso de que, vamos a erradicar el COVID, pues, espérame, porque no se enchilan estas. Hemos podido erradicar la influenza. Entonces, pues, a lo mejor algún día erradicaremos el COVID, pero que se forme la fila, porque, pues, hay otras como la rubiola, sarampión, papel, que llevan mucho más años esperando a ver cuándo las podremos erradicar. Y luego no las erradicamos porque de repente surgen grupos con sus ideas locas, paranoicas, de que Bill Gates te manda información a través de un chip. Una lástima que Bill Gates no lo pudiera hacer porque de verdad que habría gente que le convendría que lo manejara Bill Gates, pero bueno, no, evidentemente que no. Bueno, tenemos aquí tétanos, hemófilos influenza, que también esto ya debería de estar prácticamente en menos de 100 casos. No los hay porque todavía mucha gente no se vacuna contra la hepatitis B. Yo espero que todos ustedes estén vacunados contra la hepatitis B en el medio de salud. Lo que hace difícil a veces generar una vacuna es que hay procesos infecciosos con procesos latentes en donde los anticuerpos o la inmunidad que tú generes no detecta el virus porque el virus no está activo. La otra es que el virus tiene unas variaciones antigénicas, ya lo vimos como con COVID. Afortunadamente las vacunas que hay ahorita para COVID, específicamente la de Johnson Johnson, es la más nueva que acaba de ser aprobada para uso de urgencia en su fase 3. Esa vacuna de Johnson Johnson sí reconoce las variantes africana e inglesa de ahorita. No tiene problema en no reconocerlas porque de hecho parte del protocolo de la fase 3 lo hicieron precisamente en el Reino Unido y en África, precisamente para ver la eficacia en esos lugares con esas variantes. Y sí la reconocen y sí te protege contra la variante inglesa. Entonces, independientemente de que Pfizer y Moderna muy probablemente de hecho ellos ya están trabajando en este momento en la vacuna de segunda generación, todavía ni siquiera en México las empiezan a poner. Ellos ya van a sacar la de segunda generación, que es la que va a reconocer la variante inglesa y la variante americana. Ya están trabajando en ello y muy probablemente empiecen a probarla en los siguientes meses. Obviamente el virus también interfiere con la respuesta inmune. COVID es un mejor ejemplo, inhibe la generación de interferón. Y a veces no se encuentra el reservorio animal. Y recuerden que para poder determinar que una enfermedad existe, necesitas tú poderla aislar de la gente que la transmitió. Luego tienes que cultivarlo por fuera el virus. Luego debes de poder inocular a un animal, y por lo tanto necesitas el reservorio animal. Ese animal debe de desarrollar la enfermedad y luego debes de poder sacar al virus otra vez. Dada esa situación, para poder determinar bien que realmente el virus provenga de algún lugar y que sea el causante como tal de la enfermedad, pues eso a veces es complicado y si no se logra hacer, retrasa la aparición de la vacuna. Pero lo más importante, lo que más retrasaba la aparición de la vacuna, porque pues
Ya surgió la gente, ay, qué raro, qué rápido sacaron la vacuna del COVID. No, como que está muy hecha al vapor. No, no, no. La vacuna llevaba más de 15 años. Pero ¿cómo 15 años si antes no había SARS-CoV-2? Pero había SARS-CoV-1, que es el primo hermano, yo diría que hermano gemelo, casi gemelo del SARS-CoV-2. Entonces ya tenían avanzada la vacuna, de hecho ya habían hecho experimentación en animal y estaban a punto de entrar a investigar en fase 2. Fase 2, recuerden, son individuos sanos, que no tienen ninguna enfermedad. ¿Por qué no investigaron el SARS-CoV-1 en fase 2? Porque simple y llanamente la pandemia desapareció, se autocontuvo. Entonces realmente fue una endemia, no fue como toda una pandemia porque no afectó a todo el mundo, afectó nada más a países asiáticos. Y hasta ahí se quedó. Entonces, tenían toda la investigación de la vacuna para el SARS-CoV-1 y cuando aparece SARS-CoV-2 la pasan prácticamente íntegro, con ciertas variaciones, porque ciertamente varía un poco el SARS-CoV-2, pero es muy parecido al SARS-CoV-1. Y entonces, como al mundo le interesa mucho la vacuna, se le empieza a invertir grandes cantidades de dinero. Y realmente lo que retrasa que aparezca una vacuna que hace que tarde hasta 10 o 15 años es el dinero que le invierten. Como a mucha gente no le importa el SARS-CoV-1, pues no le invierten dinero las compañías para desarrollo de la vacuna. Ahora, como una gran cantidad de dinero, nada más Donald Trump le metió 480 billones de dólares a esa vacuna, que Moderna, que era la punta de lanza, no le alcanzó para reelegirse, pero tantito casi sí. Y bueno, con esa gran cantidad de dinero, pues se pudo hacer rápidamente la industrialización de la vacuna. Digo, en países grandes que tienen industrias para la fabricación. Entonces, no es una vacuna que se ha hecho al vapor. Llevó más de 15 años hacerla, pero no tenían el apoyo económico para poderla sacar tan rápido. Ahora, con la autorización de urgencia y el apoyo económico para fabricarla, pues, evidentemente empieza a llegar dinero y entonces money dance the dog. Se echa a andar todo el mecanismo para la fabricación de ellas, pero no fue una investigación al vapor. Ya tenía muchos años la investigación de vacunas de RNA. De hecho, sus compañeros, desde el 2014 a la actualidad, de hecho, lo van a ver cuando vean la clase, porque no lo he modificado. Yo les hablaba siempre de las vacunas de DNA y RNA. Les decía, no salen porque no han sido muy eficaces. Se tiene miedo de que no tengan ninguna eficacia o de que tengan enfermedades autoinmunes. Esas eran básicamente las existen muchas vacunas, desde los virus atenuados o muertos, como el BCG, que es el bacilo de Calmette-Guerin. Por eso, esa BCG es la que mejor estimula a la inmunidad innata, porque tiene como tal una bacteria que está atenuada. Entonces le da chance a la inmunidad innata de detectarlas por los macrófagos se estimulen. Por eso hay por ahí un protocolo con aplicación de BCG a personas que trabajan en las zonas COVID, bueno, en las áreas COVID, para ver a los que les aplicaron la BCG, qué tantos de ellos se infectaron de COVID y cuántos, los que no les pusieron la BCG se infectaron. No sé si el protocolo todavía sigue, pero era un protocolo que se inició muy al inicio, cuando empezó esto de la pandemia. También virus atenuados como la polio y la rabia, vacunas de subunidades como la del tétanos y de la difteria, vacunas conjugadas como la de la influenza y el neumococo, vacunas de síntesis de proteínas recombinantes como la de la hepatitis B, vacunas de vectores virales, ¿verdad? Como algunas que se están estudiando en VIH y ahora pues la vacuna de DNA de AstraZeneca y la de RNA de Moderna y Pfizer, que ya no están, pues de hecho sí siguen en estudios clínicos, porque si somos estrictos, están todavía dentro de la fase 3, que es la prueba en grandes cantidades de población. ¿Okay? Entonces, están todavía, a pesar de que ya tiene autorización para su uso de urgencia, dentro de un protocolo de estudio. Ahorita el protocolo de estudio está en la fase de estudiar la reacción en población abierta. Ya se estudió en individuos sanos para ver si desarrollaban alguna enfermedad por la vacuna y no desarrollaron ninguna enfermedad, ni en el corto ni en el largo plazo. Dice, bueno, pero a largo plazo no vamos a saber. Cuando se han desarrollado alteraciones a largo plazo con las vacunas, históricamente, lo más que se tarda una vacuna en desarrollar un problema a largo plazo son 6 meses. Hay que recordar que los individuos sanos, fase 2, ya los probó Pfizer hace un año. O sea,
No, o sea, ya hace un año que se probaron en fase 2, deben cumplir un año, fase 2. Entonces, y esos individuos sanos, voluntarios, no tuvieron ninguna reacción a la vacuna. Por lo tanto, es muy poco probable que vayamos a ver efectos a largo plazo. ¿Bien? El sistema inmunitario puede tener dos cosas, nada más. Es lo bonito del sistema inmunitario. Falla de dos formas. O tienes demasiada respuesta inmunológica, lo cual te va a ir de la fregada porque te van a dar alergias o te van a dar problemas de autoinmunidad, o estás inmunodeficiente, es decir, tienes poquita inmunidad. Entonces, pues, eso puede ser congénito desde que naces, como los niños burbuja, o adquirida, como el caso del VIH. Y también te da la fregada porque te van a comer todas las bacterias, virus, patógenos. Entonces, el sistema inmune es muy sencillo. O tienes mucho sistema inmune, lo cual es malo, o tienes poquito sistema inmune, lo cual es igual de malo. Para que el sistema inmune funcione, tiene que estar homeostático, la mitad. Mucho sistema inmune ni poquito sistema inmune. Y evidentemente, bueno, pues la autoinmunidad es porque tienes demasiado sistema inmune, se desconoce a sí mismo y se ataca. Ejemplos, tienen muchos lupus, reumatoide, múltiples, esclerosis lateral amiotrófica, no sé, en fin. La hipersensibilidad es de la parte de patologías por exceso de inmunidad. En este caso no te desconoces a ti mismo, pero desconoces cosas del medio ambiente que no te deberían de hacer daño. Polenes de plantas, esporas de hongos, ácaros del polvo, fibras de tela, alimentos, lo que sea, y reaccionas de forma exagerada ante ellos como si fueran patógenos. Entonces ahí tienes las alergias. El rechazo de trasplante no lo pudiéramos poner realmente como una enfermedad porque al final de cuentas tu sistema inmune te está defendiendo de algo que no es propio. O sea, tú te están poniendo un órgano que no te pertenecía a ti, no lo va a rechazar porque él no sabe qué y él va a decir, no, pues esta cosa no sabe qué es, vamos a eliminarla. Entonces, va a haber una clase de inmunidad de trasplante, vamos a tener una clase de oncología también, y vamos a ver cómo se pierde a veces la inmunovigilancia, sobre todo ante células tumorales, porque el sistema inmune no está hecho para ser traicionado. Es decir, el cáncer realmente es una traición, es una célula tuya que era de tu equipo que se transforma en una célula maligna para atacarte a ti mismo. El sistema inmune se saca de balance, no logra identificar a dónde está el problema, cuando lo que está viendo son células que integran nuestro propio organismo. Entonces, realmente es una cuchillada en la espalda, el cáncer. Las inmunodeficiencias que pueden nacer el niño con ellas, inmunodeficiencias congénitas, o adquirirlas durante la vida de la persona, como el VIH, síndrome de inmunodeficiencia. Esto lo van a ver en el capítulo 16, prácticamente ya no los echamos completo, las páginas 315 a la 360. Y ahora vamos a jugar nuestro correspondiente Kahoot. Es el momento. ¿Tienen alguna pregunta? Pueden hacerla vía chat o interrumpirme, no hay problema.